Hola, esta es la lección 24. Está un poco amplia, así es de que la vamos a ver en dos partes. Todavía la siguiente semana vamos a ver la otra parte. Esta lleva por título Cuido y protejo mi iglesia. El pasaje base es Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta clase vamos a ver las amenazas externas hacia la iglesia. Recordemos que Satanás está en contra de todo lo que es bueno, todo lo que Dios instituyó, y no hay nada que él ataque más que a su iglesia y a los hijos de Dios. Entonces, Satanás siempre busca estorbar el avance del reino de los cielos. ¿Cómo avanza el reino de los cielos? Lo hemos visto en lecciones anteriores. Avanza a través de la iglesia, la predicación del evangelio, y la obra de Cristo sigue vigente y sigue impulsando a la iglesia aún desde el siglo I hasta nuestros días, y hasta que Cristo venga. La iglesia es quien va avanzando, quien va compartiendo el evangelio, y así vamos cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ataca externamente el enemigo a la iglesia? Bueno, por mencionar algunas formas, y englobamos ahí varias, vamos a ver cuatro formas. Una, a través de la cultura. ¿Cómo se ataca el cristianismo a través de la cultura? El Señor Jesucristo dijo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Te suena? La cultura ha cambiado en los últimos años, en los últimos 50 años. La cultura de Occidente ha cambiado a ser una cultura anticristiana. Bueno, si vemos la historia, desde que surge el comunismo, se levanta una cultura donde dicen la religión es el opio de los pueblos, llegan al poder y lo primero que hacen es prohibir la Biblia y empezar a cerrar iglesias. Cuando este sistema político-económico fracasa, pues no salió, a pesar de que probó su ineficiencia, no sale de las universidades, no sale del pensamiento de cultura general, y simplemente muta y se adapta al feminismo, a la ideología de género. O sea, es el mismo principio, se opone a todo lo que es de Dios, y en ese nombre la cultura se opone a lo bueno. Un ejemplo: el matrimonio es una institución creada por Dios, instituida por Dios. ¿Y qué está pasando? Pues cada vez menos personas se casan y más se divorcian. ¿Por qué? Porque dicen es que solo es un papel. No, no es un papel. Es lo que Dios instituyó y cumplimos con la ley. Nos casamos por la ley y pedimos la bendición de Dios, prometiendo delante de Dios que vamos a ser fieles a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, y estamos un juramento delante de Dios hasta que la muerte nos separe. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que se empezó a quitar, se lo empezaron a brincar. Cada vez es más común que vivan con una persona, a eso la Biblia le llama vivir en fornicación, y estar atados o sin compromisos. Obviamente está mal. Y así, la ideología de género igual, el feminismo extremo igual. Entonces vemos cómo la cultura empieza a decir: no, el cristianismo es opresor, el cristianismo frenó el avance de la ciencia, el cristianismo, y es todo lo contrario. Los grandes avances de la ciencia se dieron a través de hombres cristianos, hombres que confesaban su fe en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz, y fueron quienes han hecho grandes aportaciones al campo de la ciencia. Pero la cultura comienza a llamarle a lo bueno malo. Así es como en Juan 15, 18 y 19, el Señor Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la cultura ataca a la iglesia. Ahora vemos el punto número 2, los poderes oscuros. Brujos, satanistas, adoradores de la muerte, santeros, y toda esa gama de hechicería y brujería que se mueve en el mundo, y sus subramas, que son muchas, todo ataca a la iglesia. ¿Cómo nos atacan? Satanás los inspira a estar maldiciendo a la iglesia. Se hacen rituales para secar las finanzas de la iglesia, para traer enfermedad, para que haya para que caigan en pecado líderes, caigan pastores, la iglesia sea vulnerable, la iglesia no avance y caiga en una zona de conformismo o peor, aún se disuelva. Este ataque, hermanos, incluso a algunos nos ha pasado en reuniones que hay brujos que llegan a las reuniones y de repente cuando comienza la adoración salen, huyen, pero no todos, hay quienes se quedan aún más tiempo. Y uno piensa, Señor, pero aquí está tu presencia, ¿por qué no se convierten? Porque ellos ya decidieron de qué lado están. En este mundo solo hay dos fuentes de poder sobrenatural. Una es Dios, la fuente primaria, y la otra es el enemigo, una fuente engañosa. No hay más. Y ellos están del lado de Satanás. Uno pensaría, si no nos metemos con ellos, ellos no se meten con nosotros. No, mentira. Ellos buscan que la iglesia se detenga, buscan que el evangelio se detenga. Y para eso convencen a las personas, para eso las meten y les meten temor y demás. O sea, son religiones que buscan oprimir al pueblo de Dios. En Hechos 13, del 8 al 11, vemos el relato. Dice así: pero les resistía Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Un mago, hijo del diablo, que está oponiéndose a que el evangelio entrara al procónsul. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se pelea con eso? Reprendiendo las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo le dice lo que es, y luego dice: pues ahora la mano de Dios está contra ti. Y así hemos orado muchas veces: la mano de Dios esté contra ellos. El mal que pusieron o buscaban en contra nuestra, que sea devuelto. Hay muchos testimonios de ahora ya hermanos que fueron brujos, que fueron satanistas, que fueron adoradores de la muerte y más, que decían: a mí me pagaron por maldecir esta iglesia, me pagaron por matar al pastor, me pagaron por secar sus finanzas, y de repente aquellos espíritus que me daban poder dijeron: no podemos tocarlos. ¿Por qué? Porque ellos decían, hay un espíritu más fuerte, el Espíritu Santo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos por eso se volvieron cristianos, porque dijeron: ¿qué fuente de poder es esa? Y cuando llegan al Evangelio de Cristo, pues rinden sus vidas. En el libro de Hechos nos habla de cómo muchos quemaron sus libros de magia y se volvieron a Cristo. Entonces creemos y que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue por todos los hombres y llevó todos nuestros pecados, nuestros, de brujos, santeros, los que sacrifican animales, niños, personas, o sea, todo ello lo llevó el Señor Jesucristo, y les da la oportunidad de volverse de su maldad, arrepentirse y abrazar el Evangelio. Pero si no quieren, hay un juicio
sobre ellos y el Señor lo ejecuta. Entonces, si oramos porque se conviertan, pero también oramos que si no se van a convertir, el mal que ellos invocaron sobre la iglesia les sea devuelto. Recuerden, Satanás ya ha sido vencido. Lo venció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos vencido al maligno por la sangre del Cordero de Dios en esa cruz. Entonces no estamos viendo si ganamos. No, estamos del lado que ya ganó. Estamos del lado de Cristo, el lado del Todopoderoso. Y Él ya derrotó a Satanás. Es cuestión de tiempo para que llegue su juicio. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros como iglesia buscamos hacer la voluntad del Padre y es deshacer las obras del diablo. Punto número 3. La persecución. Una cosa es la cultura, que ataque la iglesia, las prácticas, etc. Y otra es la persecución abierta. En los últimos años, la religión más perseguida en el mundo es el cristianismo, principalmente el cristianismo evangélico, lo que nosotros somos. Porque comunidades aquí en nuestro país, Chiapas, Oaxaca, han sufrido violencias, hermanos, de ser despojados de sus tierras, de sus casas, ser expulsados de los poblados en el mejor de los casos, y en muchos otros han sido martirizados, han sido muertos por creer en Cristo Jesús. Y eso a manos de otro grupo de llamados cristianos católicos que buscan oponerse a la verdad del Evangelio. En nuestro país, 2025. En este mismo año, hace algunas semanas, Nigeria, iglesias quemadas. China, iglesias cerradas y pastores en la cárcel. Y así. Estaba viendo el testimonio de un pastor que fue a ministrar a Pakistán. Fue a una iglesia clandestina, bautizó, ayudó en los bautizos de gente que aceptó a Cristo Jesús. Y cuando iba a salir de Pakistán, el ejército bloquea el aeropuerto. Y dice, si me detienen, iba con su esposa, me van a pedir el celular y van a llegar a los hermanos. Señor, pues ayúdanos. Dice, buscaron en el aeropuerto al soldado más joven, el más joven, pues el más distraído, el menos fanático. Y cuando llegan con ese soldado joven, el soldado joven voltea y llega un sargento y le dice, yo me encargo. Y le pregunta al pastor, ¿eres cristiano? El pastor dice, si digo que sí, me van a arrestar, me van a pedir el celular y todo va a salir a la luz. No sé si pueda salir de aquí, porque está penado ser cristiano. Y más predicar el evangelio allá. Dice, pero por otro lado no puedo negar a Jesús. Y entonces le dice, sargento, le he de confesar que soy profundamente cristiano. Y el sargento toma su pasaporte y le dice, yo también, salgan. Abordaron su avión y regresaron aquí a nuestro país. Dios es bueno, Dios guarda a sus hijos. Pero también la persecución de nuestros hermanos actualmente está fuerte alrededor del mundo. Esperemos que nuestro país no llegue, pero si llegara y tendríamos que ser iglesia clandestina, estar así, pues amén. No vamos a dejar que una persecución externa nos impida cumplir lo que Cristo Jesús nos llamó a hacer. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aún la persecución hay bendición para los hijos de Dios, y no hay un mayor honor para nosotros como cristianos que dar nuestra vida por el Evangelio, dar nuestra vida por Cristo. Hay un himno que se llama Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo. El autor, si no mal recuerdo, era un
un hindú al que le vio morir a su familia. Y él compuso esa parte. Hoy dejo al mundo y sigo a Cristo. Aún en la persecución, aún a costa de su vida, aún a costa de su familia. Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive y Él me guiará más allá de la muerte. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que creemos. Número 4. Escándalos y mala publicidad. En los últimos años, un ayatolá musulmán, un clérigo musulmán, puede abusar de personas y lo pasarán en algunos canales como una nota al margen. Hace poco, en los budistas, ahí con el Dalai Lama, tuvieron escándalos sexuales y diversas perversidades, y ni siquiera salió en las noticias de nuestro país. Pero un pastor hace algo y sale en las noticias en todo el mundo, porque Satanás quiere exponer los errores de la iglesia. Lo triste es de que hay cristianos que se suman a eso, que quieren ayudarle a Satanás a hacer su trabajo y se levantan acusando a los hermanos. Obviamente estamos en contra de malos testimonios. Obviamente creemos que lo que dice la palabra de Dios, que como cristianos debemos de andar en santidad, debemos de alejarnos de todo mal, pero también creemos que lo que dice la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, cuando hay una situación de pecado y hay una situación de restauración, de confesión, restauración, el arrepentimiento y la posterior restauración, nos gozamos porque el Señor hace las cosas nuevas, porque nuestro hermano regresa a la fe. No vamos y matamos a nuestros heridos, no vamos y hacemos leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque de ahí se generaliza. ¿Cuántas personas de tu familia o cercanas a ti conoces que te han dicho: yo no tengo un familiar cristiano y me robó? Tengo un familiar cristiano y no honra a mi mamá. Y hace esto y hace el otro y se cree mejor. En fin, todos los defectos nos los cuelgan y te los ponen como una barrera para evitar que el evangelio llegue. Algunos son verdad, pero muchas veces son mentiras. Es triste ver que se hace una acusación en contra de una iglesia y enseguida, sin comprobar si es cierta o no, ¡pum!, salen todos los noticieros. Y cuando esa acusación cae, no mencionan nada. No hay una disculpa formal, no hay nada. No importa, ya le sacamos un escándalo. Así es las redes sociales, así es la información. Y dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, si condenamos los malos testimonios, oramos que Dios trate con esos hermanos, que se arrepientan de su pecado, que vuelvan a Cristo, que tengan una restauración. Pero también oramos por discernimiento, para que lo que sea mentira no lo abracemos, no lo tomemos como estandarte, sino lo podamos desechar y el evangelio pueda seguir avanzando sin ser manchado. Dice, ¿cómo podemos proteger a nuestra iglesia de estas amenazas? Primero, examinando las escrituras y filtrando todo lo que pasa por la palabra. La palabra de Dios es la norma de nuestra fe. Segundo, orando, intercediendo, como dice la Biblia, exhorto a que se hagan rogativas y peticiones por todos los hombres que están en eminencia, por los gobiernos. Pero también debemos de estar orando por nuestros pastores, por nuestros líderes, los compañeros servidores y por la iglesia. Que Dios los guarde, que Dios los mantenga en santidad, que el Señor nos dé
el discernimiento para saber cuándo interceder, cuándo levantarnos en guerra espiritual, cuándo avanzar en el reino de los cielos y en contra del reino de las tinieblas. Viviendo en santidad, porque cada que pecamos le abrimos una puerta a Satanás a nuestra vida para afligir, para infligir daño a nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, y caminando bajo autoridad. También orando en el Espíritu, orando en lenguas. La Biblia dice, ¿sabemos pedir? Pues no, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay muchos testimonios de personas que se despertaron en la madrugada orando en lenguas, reprendiendo muy intensos y nunca supieron por qué, hasta después de algún tiempo, después de algunos años. Estaban intercediendo por la vida de algún misionero, estaban apoyando a algún pastor, estaban guardando la vida de sus pastores. Algunos no lo supieron, pero fue ese momento de intercesión intensa que el Espíritu Santo levanta para que estemos a la brecha. Y reprendiendo las obras del enemigo, rompiendo maldiciones en el nombre de Jesús. Cuando notes que en tu vida o en la vida de la iglesia, del grupo, del equipo, de los servidores de nuestro equipo, comienza a haber enfermedad en todos, comienza a ver que baja la economía en todos, comenzamos a ver que tenemos problemas en la familia todos, es un síntoma de que alguien está maldiciéndonos como equipo, como iglesia. ¿Qué hacemos? Nos levantamos en una oración más intensa, incluso a veces en ayuno, donde le decimos: Señor, mira sus amenazas, mira lo que quieren hacer. Concédenos de nuevo para predicar tu palabra mientras tú extiendes tu mano, haciendo milagros, sanidades, en el nombre de Jesús. La oración de la iglesia del primer siglo, cuando fue perseguida. Entonces, amados, seamos vigías de nuestra iglesia, seamos vigías de nuestra casa, contra toda amenaza externa. No solo pelean nuestros pastores en intercesión, no solo los intercesores se levantan en oración. Todos los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús, nos levantamos a pelear porque estamos en guerra. Y ojo, esta guerra ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Estamos del lado vencedor. Y Él está con nosotros. Él jamás ha perdido una batalla. Y aún si llegáramos a perder nuestra vida, aún si llegáramos a estar en distintas situaciones, Él, dice, con todo Jehová nos recogerá. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de nuestro Señor, donde no hay llanto, no hay tristeza, y en un tiempo veremos cómo su plan se cumple, cómo su reino se establece en esta tierra y cómo Satanás es arrojado al lago de fuego con todos sus demonios. Dios les bendiga.